Prédica número 2622, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 8 de noviembre del 2015. Servicio especial de Santa Cena, el principio de repartir, dividir, compartir, asignar, porcionar. Bueno, ¿saben por qué está clamando el Espíritu ahorita? Por la porción que el Señor va a darnos en esta mañana. En esta mañana. Amén, amén. De las cosas que no entendemos que provienen del Espíritu de Dios, no nos burlemos de ellas. Sí, esa es la tendencia. Déjenme decirles, es la salida más fácil y más barata que tiene la carne humana para mantenerse lejos de aquellas cosas que pueden transformar su vida para siempre. Para siempre. Amén, amén. Dios no le está pidiendo a usted entender a Dios antes de servirse de Dios. Dios le está pidiendo amarlo. Le está pidiendo recibir el don gratuito de la salvación por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén, para poder ser reconciliado con Dios y poder echar mano de todos sus tesoros. Amén. Después el Señor nos premia dándonos entendimiento, porque sí lo hace, pero Dios no espera que entendamos las cosas primero para recibirlas. Por regla general, Dios espera que las deseemos, creamos en ellas para recibirlas, y entonces Dios nos regala el entendimiento. De hecho, uno no puede entender nada si no tiene la experiencia. Las cosas de Dios no se entienden en teoría. Por eso es que Dios obra de esa manera. Primero nos da la experiencia, luego nos regala el entendimiento. Amén. ¿Qué les parece? Así es que las cosas que no entiende, bendiga al Señor por ello. ¿Se imagina qué clase de Dios, a qué clase de Dios estaríamos sirviendo si fuera un Dios a quien usted le entiende todo? Yo detestaría tener esa clase de Dios por Dios. Amén. Amén. Bueno, demos gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por su paciencia. El día de hoy no hemos puesto asientos extra aquí adelante porque necesitamos ese espacio para movernos. Vamos a celebrar la cena del Señor el día de hoy. Dios hace cosas siempre maravillosas, especiales con nosotros cuando celebramos la Santa Cena. Y quiero explicarles, antes de participar de la cena del Señor, las 4 cosas que yo veo que el Señor reparte, distribuye, amén, asigna. Las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, una porción especial para cada uno. Él tiene una porción para mí, Él tiene una porción para cada uno de ustedes. Alguien dirá, qué maravilla, es mía y no se la voy a dar a nadie. Bueno, espérese a terminar de oír toda la lección, porque una vez la ha recibido, Dios espera que usted sea parte de una hermandad, amén, y usted contribuya a la hermandad con su parte, así como los demás contribuyen a la hermandad con la parte de ellos. Así es que imagínense un montón de partes particulares que Dios le ha repartido a cada uno. ¿Se imaginan qué ocurre cuando las unimos? Y alabamos juntos al Señor y oramos juntos. Amén. Gracias por la respuesta. Por eso es imposible pasar de cierto punto en nuestro desarrollo espiritual y en nuestra jornada con Cristo si estamos caminando solos. Llega un punto en donde necesitamos la parte de la otra persona también. Necesitamos la hermandad. Por eso dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Gracias a Dios por el cuerpo, por la hermandad. Amén. Por la porción que yo puedo compartirle a otros y por la porción que los demás tienen para compartirme a mí. Así es que la palabra repartir significa dividir, distribuir, porcionar. Significa compartir, significa asignar. Y hay diversas cosas que el Señor porciona. Eso significa que le da, como les dije, una porción determinada a cada uno. Usted es importante. Nadie más puede recibir la porción que el Señor determinó para usted. Usted es la persona más importante del mundo para el Señor Jesucristo. Porque hay una porción de su nombre, de Él mismo. Amén. Que Él solo puede confiarle a usted. Usted se preguntará, ¿y por qué es eso así? Bueno, porque usted es la única persona que fue desprendida de ese lado particular de la roca.
Por lo tanto, usted es la única persona que va a encajar de regreso en ese lado particular de la roca. Nadie más, solo usted tiene su nombre. Amén. Gracias a Dios. Por eso es que hay porciones particulares que son solo para usted. Amén. Pero la roca no es solo usted. Usted es solo un granito de arena de la roca. Así es que no se crea toda la roca. Todos juntos, amén, todos juntos, unificados, podemos tener la totalidad, digamos, de la naturaleza del Señor. Amén. Así es que por eso nos necesitamos. Así es que repartir significa dividir, distribuir, porcionar, compartir y asignar. Y hoy cada quien va a tener una porción de pan y una copa, ¿verdad? Que vamos a comer y a beber. Y sin embargo, pues esa porción de pan salió de una hogaza más grande, única de pan. Quiere decir que es un solo pan, pero hay una parte especial para usted. Amén. Y es una sola vid, pero hay una porción especial para usted de la preciosa sangre del Señor Jesucristo en este día. No se quede sin su porción. Amén. Gracias a Dios. Yo encuentro 4 cosas que el Señor porciona o que el Señor distribuye. La primera la encontramos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A partir del verso 14. Lucas 22, verso 14. Lucas 22, 14. ¿Lo tenemos? Muy bien. Hoy se las puse fácil. Los miércoles generalmente nos vamos a Malaquías y a Habacuc, pero hoy nos vamos a Lucas. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y es la última Pascua que el Señor Jesucristo celebró, o de la que el Señor Jesucristo comió con sus discípulos. Y esta expresión, cuánto he deseado, cuando uno la lee en idioma hebreo, cobra otra dimensión, porque en idioma hebreo básicamente se diría deseando deseo. Es un deseo doble. Deseando deseo comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahora, ¿por qué era tan importante para el Señor Jesucristo comer esa última Pascua con sus discípulos? ¿Qué tenía de particular esa última Pascua? Ya se los dije y no se dieron cuenta. Les di la respuesta y no la pescaron. Era la última. La última. Esa Pascua le ponía fin a toda la dispensación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Amén. Era la última Pascua que se iba a celebrar en este planeta bajo los términos del Antiguo Testamento, porque a partir del día siguiente se iba a abrir un nuevo pacto establecido sobre una mejor sangre y sobre mejores promesas. Amén, amén. Y al día siguiente fue que crucificaron al Señor Jesucristo. A partir del día siguiente la humanidad iba a poder echar mano del cumplimiento. Amén. Esa última Pascua era el cumplimiento de la primera mitad de la semana 70, de la que profetizó Jeremías y a la que Dios le dio el entendimiento a Daniel. Y por eso es que la gente se enreda con los acontecimientos de los días finales. En el libro de Daniel dice claramente, amén, que el Mesías príncipe, después de los primeros 3 años y medio de su ministerio al pueblo de Israel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de haber confirmado el pacto con muchos. Amén. Así es que Jesús aquí con esta última Pascua está por cerrar esos primeros 3 años y medio y hacer cesar todos los sacrificios y todas las ofrendas que fueron establecidas en la dispensación del Antiguo Testamento. Ven cuán importante era esa última Pascua, era el final de toda una dispensación y el inicio de una nueva. ¿Sí? Por cierto, y entre paréntesis, y no es porque me lo estén preguntando, porque no me lo están preguntando. A mí nunca me ha hecho sentido, contrario a muchos grupos que han surgido en estos últimos días,
nunca me ha hecho sentido que los cristianos se pongan a celebrar fiestas judías. El Señor ya le puso fin a todas esas formas. Y el Señor nos regala el cumplimiento o la verdad que está detrás de las formas. ¿Qué es el reino de los cielos? Hay más de un ángulo para entenderlo, pero déjenme darles un ángulo. El reino de Dios es el cumplimiento de todas las formas, sombras, tipos o figuras del Antiguo Testamento, porque tenemos el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Y para mí hacerlo es más serio de lo que mucha gente lo considera. ¿Sí? Alguien dirá, ¿y estamos perdiendo algo? No, pero no están ganando nada tampoco. Amén. Y al contrario, pueden meterse en Honduras ahí, como mucha gente que yo conozco. ¿Ok? Hey, gracias a Dios por el cumplimiento. Amén. Entonces dice versículo 15: deseando deseo, así se lee en hebreo, deseando deseo comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, o hasta que sea perfeccionada. Eso es lo que significa esa palabra, se cumpla, hasta que quede plenamente satisfecha y completa. Y esa Pascua quedó plenamente satisfecha y completa al día siguiente que el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Amén. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo. Repártanlo, distribúyanlo, porciónenlo. Asígnenle una porción especial a cada uno, porque hay una porción especial de la preciosa sangre del Señor Jesucristo para cada uno. Y el día de hoy hay una porción especial de la maravillosa sangre redentora de Jesucristo para usted, para usted, para usted. Amén. La sangre del Señor Jesucristo trae perdón. La sangre del Señor Jesucristo trae reconciliación. Y hay una porción especial para cada uno de nosotros. Amén. Dice: habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto o el nuevo testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así es que ese día fue porcionado el pan o el cuerpo del Señor Jesucristo, y fue porcionada la copa y asignada una porción para cada uno de los discípulos. Amén. La copa es su preciosa sangre. Ya hemos estudiado cómo Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y en el momento en el que lo dijo, Él todavía no había dado su cuerpo, amén, para ser matado, y no había dado su sangre para ser derramada. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo aquí era echando mano de la sangre eterna, divina, espiritual, y del cuerpo divino del Señor Jesucristo, y poniéndolo sobre ese pan para que ese día tuvieran una bendición sus discípulos. Amén. Y por eso nosotros oramos cuando vamos a participar del pan y del vino. Oramos y le pedimos al Señor que toque, que unja esos elementos, amén, con su sangre resucitada, con su cuerpo resucitado. Por eso cuando tomamos la Santa Cena por fe, amén, y dignamente, como dice la Biblia, entre paréntesis, bajo la dispensación del antiguo pacto, ¿saben cuál era la condición para que alguien pudiera comer del Cordero de la Pascua? Tenía que estar circuncidado. En otras palabras, tenía que ser judío. Y Dios le dijo a los judíos: si quieren que sus siervos y sus esclavos nacidos en casa coman de la Pascua, circuncídenlos primero. ¿Y qué principio para nosotros? Porque ¿cuántos rincones tenemos todavía no circuncidados en el viejo corazón? En el viejo corazón. Amén, amén. Pero hay una porción para cada uno. Su sangre nos levanta. Nos sentimos medio muertos. Por fe, beba de la sangre del Señor Jesucristo y eso lo va a levantar. Amén. Se siente condenado, se siente culpable. No menosprecie la sangre del Señor Jesucristo. Por fe, eche mano de esa preciosa sangre y reciba el perdón que el Señor le otorga. El cuerpo del Señor Jesucristo. Dios mío, qué capacidad para soportar, qué
qué capacidad para llevar carga, qué capacidad para caminar en medio de cualquier situación. Amén. El cuerpo del Señor Jesucristo resucitado al tercer día. Cuando por fe comemos del cuerpo del Señor Jesucristo, estamos comiendo de ese poder de resurrección que lo levantó a Él y que nos puede levantar a nosotros de cualquier situación. Además, en el libro de Isaías claramente dice que cuando Jesús dio su cuerpo a los heridores, dice, y sus mejillas a los que mesaron su barba, habla claramente de cómo por sus llagas somos, porque no dice fuimos, somos nosotros sanados. Y el Señor por su Espíritu nos dijo hoy en la mañana que hoy el Señor iba a sanar cuerpos, no solo almas y espíritus, sino cuerpos de enfermedades. Amén. El Señor enfatizó problemas de huesos. Así es que si usted tiene problema de huesos, ya sabe con qué clase de fe tiene usted que comer del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Estamos hablando de cosas reales. El pan no deja de ser pan y el vino no deja de ser vino. Pero cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo sobre esos elementos, mire, los paños que le ponían a Pedro en su cuerpo no dejaban de ser paños. Pero ¿por qué se los llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados? Amén. Gracias a Dios por el poder de su nombre. Cuando su nombre es invocado, hermanos, las cosas empiezan a suceder, empiezan a darse, ¿sí? Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así es que lo primero que vemos que fue porcionado, asignado, es su sangre y su cuerpo. Hay una porción de poder de resurrección asignada para usted hoy, no mañana, hoy. Hay una porción de su poder de resurrección asignada para usted hoy. Hay una porción de su vida que Él derramó liberalmente en la cruz del Calvario, asignada para usted hoy. No tenemos por qué no seguir adelante en nuestra carrera espiritual cuando tenemos acceso a todo lo que necesitamos para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos llamó a hacer y para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Solo tenemos que echar mano de eso. Amén. Bueno, ¿están allí? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que lo primero que vemos que fue repartido fue la copa y el pan, cuando el Señor Jesucristo celebró esta última cena con sus discípulos. Muy bien. Ahora, veamos la segunda ocasión en la que vemos que algo fue partido, compartido, distribuido, asignado. Vámonos a San Juan, capítulo 19. Del 16 al 24. Juan 19 del 16 al 24. Así es que empiece a edificar su fe en esta mañana, y cuando comamos de la Santa Cena, usted coma por fe y eche mano de la porción que le ha sido asignada de manera particular. ¿Qué necesita usted hoy del Señor? Amén. Y hemos enseñado muy bien a que el Señor no nos salvó para que nosotros empecemos a servirnos de Él. En esos términos, pero en estos otros términos, bendito sea el Señor Jesucristo que nos permite servirnos de Él. Es una balanza. Amén. Y vaya si no necesitamos de su fuerza, de su poder, de su vida. Amén. En su sangre está su alma nefesh. Y vaya si no es nuestra alma nefesh la que nos mete en problemas. La Biblia dice: el alma que pecare, esta morirá. Y esa es la parte más complicada de nuestra vieja naturaleza. Pero podemos echar mano de la vida o del alma nefesh perfecta, limpia y pura del Señor Jesucristo. Vaya si eso no hace algo con nosotros, convirtiéndonos, transformándonos, santificándonos. Amén. Gracias, Jesús. ¿Están emocionados? Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Ahora San Juan capítulo 19, verso 16. Y ya hemos comentado y nos hemos detenido despacio en estas porciones. Hay tantos misterios en la palabra de Dios. ¿Se imaginan qué emocionante va a ser cuando lleguemos allá arriba? Y todo lo que hoy es misterio deje de serlo. Lo vamos a entender todo. Lo vamos a saber todo. Pero qué privilegiados somos, porque créanme, a estas alturas de la vida yo sé más de lo que yo me imaginaba que existía, por la gracia y la misericordia de Dios. Juan 19, verso 16 dice: así que entonces lo entregó a ellos
para que fuese crucificado. Este fue Pilato, ¿verdad? Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hemos comentado que interesantemente hay evangelios que hablan de dos ladrones, hay evangelios que hablan de dos malhechores, y hay un evangelio que dice que los dos malhechores estaban blasfemando, pero luego hay otro evangelio que dice uno de los dos ladrones fue el que se confesó culpable y recibió salvación. ¿Cómo conciliamos todo eso? ¿Cómo conciliamos todo eso? Dice, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Entonces, ¿cuántos soldados había alrededor de la cruz? Había 4 soldados romanos alrededor de la cruz. Y los vestidos de Jesús los partieron en 4, una parte para cada soldado. Dice, vamos a ver. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron. ¿Qué significa repartir? Significa asignar una porción, porcionar y asignar una parte particular para alguien. Entendemos que ese día hubo una porción particular de las vestiduras de Cristo para cada uno de esos 4 soldados. Y apenas puedo esperar llegar ahí arriba para ver qué hizo eso con cada uno de esos soldados. Amén. Miren, un día había un individuo llamado Saulo de Tarso, celoso de su religión, y él dio órdenes para que apedrearan a un tal discípulo llamado Esteban. Amén. Y él vio cómo el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel, y él vio cómo las piedras no tumbaron a Esteban, sino que él voluntariamente se arrodilló y dijo, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Y cuando despojaron de sus ropas a Esteban, las tiraron a los pies de Saulo. Unos días después, Saulo cayó habiendo tenido una visión del Señor Jesucristo, y ese día diciéndole, ¿quién eres? Señor, recibió su salvación. Amén. ¿Qué creen que esas ropas no hicieron algo con Saulo? Y estamos hablando de las ropas de un discípulo del Señor Jesucristo, pero aquí estamos hablando de las ropas del Maestro. Del Maestro. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos detalles? Porque esos 4 soldados romanos representan nuestra naturaleza carnal, y 4 cosas particulares, amén, que representan esos 4 soldados romanos. Creo que ya hemos tocado esto, pero esta escritura del versículo 24, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, eso sale del Salmo 22. Amén. Para quienes dicen, ¿y por qué estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, simplemente porque el 85% del Nuevo Testamento son citas directas o indirectas del Antiguo Testamento. Amén. Salmo 22, verso del 12 al 22. Vamos a ver de qué clase de congregantes estuvo rodeado Jesús ese día en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Amén. Representados por estos 4 soldados romanos.
Dice el Salmo 22, verso 12, Salmo 22, 12. Y uno dice, qué bárbaros, qué terribles. Pero cuando uno recuerda que la palabra de Dios es un espejo para verse uno a uno mismo, uno dice, wow, esto está reflejando algo que yo tengo todavía en mi viejo hombre, en mi viejo corazón, en mi mente carnal. Yo todavía veo estas actitudes dentro de mí. Bueno, hoy el Señor ha porcionado una parte de sus vestiduras para dárselas a usted. A usted, amén, para que su carne sea transformada, sea convertida por el poder del Señor Jesucristo. Dice, miren las 4 diferentes clases de naturalezas que había alrededor de la cruz, tipificadas por estos 4 soldados romanos. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. A ver, había toros, había leones. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué? Perros. A ver, ya tenemos toros, leones y perros. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quiénes? Los toros, los perros, los leones, y nos queda uno. En otras palabras, los soldados romanos representan todo ese aborrecimiento que hay en nuestro viejo hombre a la cruz de Cristo. Pero de esa misma cruz salen las vestiduras que van a cubrir y a convertir todo ese aborrecimiento que hay en nuestra carne por la cruz de Cristo. ¿Por qué nuestra carne odia la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo es muerte para nuestro orgullo, muerte para nuestras actitudes carnales. La cruz de Cristo es humildad, es mansedumbre. La cruz de Cristo es entrega, es sumisión completa a la soberanía de Dios. Esa es la cruz de Cristo. Pero por el otro lado, esa es la puerta para el reino del Padre. Amén. Así es que necesitamos que estas vestiduras, que la porción que el Señor tiene para cada uno de nosotros, cubran estas actitudes que hay en nosotros y podamos nosotros seguir adelante. Amén. Así es que tenemos a los toros, a los leones, a los perros. Versículo 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los unicornios. Hermano, mi Biblia dice búfalos. Bueno, use su diccionario, va a descubrir que ahí dice unicornios. Amén. Unicornios. Alguien dirá, ¿y existieron los unicornios? Todavía existen. Son diferentes especies a las que Dios les dio un cuerno. Lo que pasa es que aquí no las tenemos, pero en India hay una especie de cabras que tienen un solo cuerno. ¿Quién sabe qué clase de animales ya están extintos que un día existieron y estuvieron sobre la faz de este planeta? Amén. La Biblia habla de los unicornios todo el tiempo. Ahora, los unicornios representan varias cosas. Todos los animales en la Biblia tienen un significado negativo y un significado positivo. Depende del contexto. Aquí obviamente es negativo el significado, pero también hay otros contextos en donde el unicornio representa algo positivo. Es figura del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el diablo se ha ocupado de robar esa figura y conectarla con la nueva era. Amén. Entonces hoy los cristianos se mantienen alejados de eso porque saben que el diablo lo conecta con otras cosas que no son del Señor. Pero ¿de dónde se lo robó? Pues, amén. Pero no le estoy enseñando acerca de unicornios. Solo el hecho de que use su diccionario, ahí dice unicornio. Amén. Y líbrame de los cuernos de los unicornios. Y luego dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¡Wow! ¿Qué congregación? ¿De qué congregación estaba rodeado él en ese momento?
Estaba rodeado de toros, de leones, de perros y de unicornios. Y dijo: siguen siendo mis hermanos porque yo morí por ellos. Lo que voy a hacer es que voy a porcionar una parte de mis vestiduras, una para cada uno de ellos, para que puedan ser redimidos y transformados. A mí no importa cuántos toros, unicornios, perros y leones había alrededor de la cruz ese día, amén. El Señor siguió alabando al Padre en medio de esa clase de congregación y siguió dando a conocer el nombre de su Padre, dándose en amor, amén. El Señor sigue amándonos, no importa cuánta carne tengamos adentro y restricta. El Señor nos ama, pero el Señor está esperando a que llevemos nuestra carne a la cruz del Calvario, y allí va a haber un lienzo que se va a ocupar de esa parte de nuestra carne, amén. Si se recuerdan, porque esto ya se los he enseñado, los toros son esa cosa en nosotros que siempre busca invalidar la palabra de Dios. Estos significados salen de lo que significan esas naturalezas o nombres en el idioma hebreo. Los toros es eso en nosotros que invalida la verdad, invalida el poder de la cruz, amén. Cuando somos jueces de la palabra y todo lo cuestionamos, es que ¿por qué tiene que ser así? Esos son sus toros que buscan invalidar la palabra de Dios. Están metidos en nuestra mente carnal y en nuestro viejo corazón. Los leones, ¿saben qué hacen los leones? Son los que buscan destruir la verdad. ¿Cómo destruimos la verdad? ¿Cómo la destruimos? Bueno, un día nos enojamos porque algo no salió como nosotros queremos y vamos y le contamos a todo el mundo cuán injusto es Dios. Y empezamos a destruir la verdad en el corazón de otros, y la destruimos en nuestro corazón porque a Dios no se le ocurrió darnos el juguete que le habíamos pedido. Los leones destruyen la verdad, los toros la invalidan, los leones la destruyen. Los perros, ¿saben qué hacen los perros? El perro es el principio del desprecio. Los perros desprecian la verdad, la desprecian, amén. Estamos fallando, errando conscientemente, estamos caminando por el camino equivocado y escuchamos la verdad. Si no hemos lidiado con esos perros, ¿saben cuál va a ser nuestra reacción? Díganme lo que quieran, yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Esos son los perros que tenemos metidos en la mente carnal y en el viejo corazón. Pues espero que estarme dando a entender. No es que usted tenga animales literales ahí adentro. Estos animalitos tipifican o personifican actitudes. Eso ocurre en toda la Biblia. En toda la Biblia. Amén. Bueno, y luego los unicornios. Un cuerno, ¿saben de qué nos habla? De nuestro orgullo. Los unicornios son esa cosa que nos hace, en vez de ponernos nosotros debajo de la soberanía de la palabra de Dios, para obedecerla y dejar que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia, estos unicornios hacen que nosotros nos pongamos encima de la palabra de Dios orgullosamente, y nosotros decidamos si vamos a dejar que la palabra nos toque o no nos toque. Esos son los unicornios. Ahora, ¿tenemos este zoológico en nuestro viejo corazón o no lo tenemos? ¿Tiene el ser humano este zoológico en su mente carnal o no lo tiene? Amén. Mire, háblele a la gente cualquier absurdo. Están interesadísimos en escucharlo. Pero hábleles de Jesús y a ver qué se gana. Sí, se ofenden, se molestan, se inquietan, ya no quieren saber nada. Amén. ¿Por qué? Bueno, esta es la naturaleza carnal. Amén. Pero ¿saben qué? Cuando despojaron a Jesucristo de sus vestidos, ellos porcionaron estos vestidos en 4, una porción para cada una de estas actitudes, amén. El Señor tiene vestiduras para cubrir nuestros toros, nuestros leones, nuestros perros, nuestros unicornios, y hoy vamos a recibir la porción de sus vestiduras que el Señor ha asignado para nosotros, para que el Señor nos ayude a vencer esa resistencia a la verdad. Es inconsciente, no digo que sea consciente y voluntaria, pero verdad que es cierto. O sea, hasta aquí vamos bien, pero un día al Señor se le ocurre poner su dedo en algún área de nuestra carne e inmediatamente se encuentra con esa cosa aquí adentro que salta y se resiste. ¿Cierto o no? Bueno, ahí tiene. ¿Necesitamos vestiduras o no necesitamos vestiduras? Amén. Podemos darle gracias al Señor.
Miren todo lo que obtenemos en la cruz de Cristo. Gracias, Jesús. Todo es venir al Señor, correr al Señor. Amén. Pero muchos de nosotros, movidos por nuestro razonamiento carnal, en vez de correr al Señor, ¿saben qué hacemos? Corremos del Señor. Y nos vamos a refugiar, quién sabe a dónde. Amén. Bueno, veamos qué más nos es distribuido, repartido, asignado, porcionado. Vámonos ahora, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, al día número 50, después de la Pascua, en Hechos capítulo 2 del 1 al 13. Hechos 2 del 1 al 13. Hechos 2 del 1 al 13. La palabra de Dios es un espejo. Cuando entendemos eso, le vamos a sacar el mayor provecho a todas estas escrituras. Amén. Leemos de perros y leones y toros y decimos, ¡ay, qué barbaridad! ¿Y saben qué hacemos con ellos? Nada. Seguimos leyendo y nos vamos al Salmo 23. Y no le hacemos caso al Salmo 22. ¿Verdad que es cierto? Y lamentablemente esa es la relación que mucha gente tiene con la palabra de Dios. Por eso para ellos la Biblia es la cosa más terriblemente aburrida que pudo haberlos alcanzado. Seamos honestos. Para algunos aquí la Biblia es la cosa más aburrida que existe. ¿Saben por qué? Es un libro codificado. Los orgullosos no conocen el código. Los indiferentes no conocen el código. Amén. Solo rompa el código y la Biblia va a ser una fuente de agua viva. Amén. Así es que usted examínese. Si usted todavía no ve nada de lo que aquí oye que ahí dice, amén, vaya al Señor y dígale, Señor, el código todavía no me ha sido dado, todavía no he roto ese código. Amén, amén. Les voy a dar una clave. Ese código no está en el atrio. Dios no puso el candelero en el atrio, lo puso en el lugar santo. Ahí tienen. ¿Ok? Muy bien. Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. ¿Qué otra cosa nos es porcionada, distribuida, asignada? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, la misma palabra, porcionadas. Una porción asignada para cada uno. La lengua que le fue porcionada o asignada y dada a Juan no era la de Pedro, y la de Pedro no era la de Matías, y la de Matías no era la de Judas Tadeo, y la de Judas no era la de quién sabe quién más de todos los que estaban allí. Amén. Habían 120. Había una lengua de fuego para cada uno. Y saben que lengua, la palabra lengua se refiere no solamente al músculo que nos permite hablar, sino que se refiere al lenguaje que habla ese músculo o ese órgano que nos permite hablar. Amén. Lenguas de fuego fueron partidas, repartidas, porcionadas. Había una lengua especial para cada uno. Amén. ¿Sabe por qué había 120 individuos ahí en el aposento alto? Porque el Señor tenía 120 lenguas de fuego listas y preparadas. Amén. Bueno, entonces les fueron repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ese día estaban todos unánimes juntos, y déjenme contarles algo. Ese día no solo fueron visitados con una porción especial de fuego. Ese día fueron visitados con una gota especial de aceite y con una gota especial de rocío. También los 120. Alguien dirá, mi Biblia no lo dice. No, pues la mía tampoco lo dice en el libro de los Hechos, pero sí lo dice en el Salmo 133. Amén. Vámonos al Salmo 133.
Salmo 133. En el libro de los Hechos estaban todos unánimes juntos. Bueno, el Salmo 133 nos sigue explicando qué más ocurre cuando estamos todos unánimes juntos. Unánimes juntos significa que todos estamos contribuyendo con todos los demás y beneficiándonos y siendo edificados de todos los demás. Cada uno tiene una porción especial y ese día Dios repartió a cada uno una porción especial de fuego, de aceite y de rocío. El fuego es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén. Y se manifiesta por medio de los dones sobrenaturales de hablar en lenguas y tener visiones y palabras de profecía y palabras de ciencia y dones de milagros y dones de sanidad y todas esas cosas que son maravillosas. Amén. Pero también el Señor les dio una gota de rocío a cada uno. El rocío es la gratitud del Padre por su Hijo y esta se manifiesta en ríos de intercesión que el Señor dijo que iban a brotar de nuestro interior y obviamente brotan a través de nuestros labios como lágrimas de oración intercesora, de gratitud intercesora. Amén. Y ese día también les fue dada una gota de aceite a cada uno de ellos. Amén. ¿Qué es el aceite? ¿O qué ocurre? ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? El Salmo 45 dice que el Señor Jesucristo fue ungido con óleo de gozo más que sus compañeros. Amén. El Señor tiene una gota de gozo. El fuego es su amor, el rocío es su gratitud y el aceite es su gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y el Señor bendijo ese día a los 120 con todo esto. Miren Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es exactamente como se encontraban en el aposento alto el día de Pentecostés. Es como el buen óleo, ahí tiene su aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego, ¿qué dice? Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es que ese día el Señor repartió una lengua de fuego, una gota de aceite y una gota de rocío sobre cada uno de los que estaban allí unánimes juntos. ¿Qué nos hace ser uno, hermanos? La sangre de Jesucristo. Todos hemos bebido de la misma sangre redentora y hoy estamos aquí salvos por la gracia y misericordia del Señor Jesús. Hemos invocado un solo nombre porque hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y hemos sido lavados con una sola sangre. Se llama la sangre redentora del Cordero de Dios. Amén. Eso nos hace ser unos. Así es que hoy que vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo, Él tiene una porción especial de sangre, tiene una porción especial de su cuerpo resucitado para nosotros, tiene una porción especial de sus vestiduras para lo que queda todavía de nuestra vieja naturaleza y su clásica resistencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más tiene el Señor para nosotros hoy? Tiene una nueva lengua de fuego, una nueva gota de aceite y una nueva gota de rocío para cada uno de nosotros. Hay una que solo es para usted y hay una que solo es para mí. Amén. ¿La quiere? Es para usted hoy. Gracias, Jesús. Muy bien. Y una última cosa. Todo lo que hice fue trazar esa palabra, la tracé de mi Biblia hebrea, se llama halak. Esa es la palabra que estoy trazando, por eso encontré 4 momentos, cosas que no son repartidas. Ahora miren pues, cuando uno está lleno de amor, gratitud y gozo, ¿puede uno quedárselo solo para uno? ¿Para qué no? ¿Cuál es la siguiente acción natural o la consecuencia natural de estar uno lleno de amor, de paz y de gozo? Es compartir. Amén. Vámonos ahora a Hechos 2:42. Hechos capítulo 2, verso 42. Es como con la palabra de Dios, cuando el Señor viene y abre el entendimiento. Lo primero es el gozo que uno tiene por haber entendido, pero después uno no puede cerrar la boca y quedarse callado. Uno se lo tiene que contar a alguien más. Amén.
Hechos 2:42. A consecuencia, miren, a consecuencia de haber recibido su porción particular, única y especial que le fue asignada a cada uno, de sangre redentora, del cuerpo resucitado y la fuerza y la fortaleza del Señor Jesucristo. A consecuencia de haber cada uno recibido espiritualmente su pedacito de lienzo para lidiar con los leones y los toros y los unicornios y los perros. A consecuencia de haber recibido cada uno su lengua de fuego, su gota de aceite, su gota de rocío. Miren cuál fue el resultado en ese primer grupo de fanáticos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se llama la naturaleza de Cristo obrando en ellos y provocándolos a buenas obras. El Señor Jesucristo, su naturaleza es dar. Dios es amor y la naturaleza del amor es dar. Y el Señor nos repartió a cada uno lo que nos ha dado. Ahora la naturaleza del Señor obrando en uno nos hace repartir, dar de lo mucho que el Señor nos ha dado. En este caso vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entre paréntesis, yo siempre he sido fiel creyente de ese versículo, por eso nunca nos ven anunciándonos en carteles. Amén. Es cierto, yo siempre he creído que así funciona. Bueno, ¿Dios los trajo a ustedes o no? Entonces quiere decir que sí funciona. Pero miren, una vez ha recibido uno su porción, ahora uno quiere compartir de su sustancia. No solo su sustancia natural, no solo su sustancia espiritual, su sustancia natural. Amén. Y el Señor nos mueve a compartir nuestra sustancia natural con otras personas. Y es natural, y es el fruto, uno de los frutos del Espíritu, el último, las nueces o los nogales. ¿Saben cuál es? Compartir. Compartir. Amén. Y Dios nos mueve y Dios nos da sabiduría. Y es increíble cómo Dios nos habla y nos indica con quién tenemos que compartir qué. Amén. Ahora, si usted se encuentra del lado del receptor, no del dador, porque la voluntad de Dios ha sido que haya algo de escasez en su vida en estos días, no busque a la criatura y no le insinúe a ningún otro ser humano que usted tiene una necesidad. No funciona así. Y mucho menos diciendo es que tienen la obligación de compartir su sustancia conmigo. Pues es una obligación moral, pero es por amor a Dios. Pero si son personas maduras, van a esperar a que la soberanía de Dios los mueva. Amén. Ahora, le voy a decir que sí haga. Eso sí funciona. Vaya a Dios y cuéntele a Dios sus necesidades. No se las cuente a los demás, cuénteselas al Señor. Abórdelo por la vía legítima. Vaya al Señor y dígale: Señor, pongo delante de ti mis necesidades. ¿Y sabe qué va a pasar? El Señor va a despertar a un hijo suyo maduro y lo va a mover a compartir su sustancia con usted. Amén. Así funciona, así funciona. Pero el problema es quitar los ojos de Jesús y empezar a ponerlos en aquellos que creemos que pueden compartir su sustancia con nosotros. Amén. No, así no funciona. Amén. ¿Saben qué? Si ponemos nuestros ojos en la criatura, el Señor va a cerrar el corazón de sus hijos y no va a mover a nadie a favor nuestro. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, las cosas son muy diferentes. Amén. Pero ven, también en la iglesia había una porción asignada y repartida para cada persona que tenía algún tipo de necesidad. Ahora era Dios el que estaba moviendo todo eso, no el orgullo de redención de la gente. Era Dios el que estaba moviendo todo eso. Ven qué maravilla. Ven todo lo que Dios reparte. Amén. Y cuando ha terminado de darnos a nosotros nuestra parte, nosotros empezamos a repartir de lo mucho que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Así es que Dios tiene una porción especial para usted.
Hoy, la tiene hoy. No se vaya sin ella, no se vaya sin ella. Amén. Vamos a empezar a prepararnos para repartir aquí los elementos, y en lo que todo nuestro equipo se prepara, quiero que nos vayamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Porque sí es cierto que podemos quedarnos ajenos, podemos quedarnos cortos, podemos irnos sin recibir la porción especial que Dios determinó que recibiéramos el día de hoy, si no tenemos la actitud correcta. Amén. Es más, no solo podemos perdernos nuestra porción, podemos meternos en problemas con Dios. Y algo que fue diseñado por Dios para nuestro bien puede convertirse en algo con un efecto negativo. Dice 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, o háganlo para recordar que yo morí por ustedes y que en esa cruz fue porcionada la porción del Cordero, la porción de su sangre, de su carne, de sus vestiduras. Amén. Aún la porción de su Espíritu Santo que el Señor tenía asignada para cada uno de ustedes. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La palabra correcta o más correcta ahí es: la muerte del Señor recordáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. La palabra indignamente significa irreverentemente, o significa que algo hace que la persona no sea apta. Amén. Y creo que el principio lo encontramos en lo que les mencioné al principio. En el libro del Éxodo era muy claro que las personas no circuncidadas no podían comer del Cordero de la Pascua. Esa era la sombra, tipo o figura. ¿Cuál es el cumplimiento entonces? Bueno, ¿dónde hay algo de dureza en nuestros corazones y en nuestros oídos? La Biblia nos pide circuncidar los oídos y circuncidar el corazón. Amén. ¿Y qué es circuncisión? Es quitar de en medio cualquier tipo de dureza, cualquier tipo de resistencia carnal, cualquier tipo de cosa que nos tenga manteniendo la verdad de Dios afuera, porque, yo estoy empecinado en ser así o en hacer así. Es allí donde necesitamos nosotros que el Señor circuncide nuestro corazón, circuncide nuestros oídos. Si estamos empecinados en seguirnos justificando sabiendo que estamos haciendo mal y tomamos la cena del Señor hoy, vamos a venir incircuncisos a la mesa del Señor, y eso no nos conviene. Amén. Si estamos criticándonos los unos a los otros, si estamos hablando tras las espaldas de alguien más, juzgándonos los unos a los otros, bueno, toda carne humana es así, pero el problema es no ir al Señor y decirle: Señor, ya me di cuenta que estoy haciendo mal, me arrepiento, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Amén. Si estamos viviendo en críticas y no estamos haciendo nada al respecto y nos estamos justificando y tomamos así la cena del Señor, vamos a venir con un corazón no circuncidado y no nos conviene. ¿Lo están viendo? Si tenemos algún tipo de conducta y seguimos justificándonos por lo que estamos haciendo y tomamos la cena del Señor, nuestro corazón no va a estar circuncidado, no nos conviene. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Abstenernos? No, pues seamos listos. Si no ha confesado algo, hágalo ahorita. Hágalo ahorita y póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Y la porción que le ha sido porcionada y asignada es suya, y usted la va a recibir el día de hoy. Amén. Pero pongámonos a cuentas. Le voy a pedir a los hermanos que pasen, que empiecen a prepararse acá, mientras todos nosotros cerramos los ojos y nos ponemos a cuentas. Oremos. Dice todo aquel que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así es que examinémonos. Amén. Dios no nos pide ser perfectos. ¿Quién es perfecto? Solo Jesús. Pero Dios sí nos pide ser perfectos en confesión y en arrepentimiento. Amén. Ir al Señor y decirle: Señor, fallé aquí, fallé allá. Soy culpable, me arrepiento, perdóname. Y pídale al Señor que circuncide esa área de su corazón. Pídale al Señor que circuncide esa área, esa actitud, esa posición, esa postura, esa resistencia, esa rebelión, esa dureza. Pídale al Señor que circuncide su corazón. Señor, limpia mi corazón. Yo quiero estar preparado y dispuesto para recibir la porción especial, incluso de sanidad física, Señor, que tú has asignado para mí en este día. Quiero la porción del Cordero que tú tienes para mí, Señor. Quiero la porción de Jesucristo que tú tienes para mí. Gracias, bendito Dios, gracias. Señor, gracias.